Buenos días, mi nombre es Jesús Araya de la Universidad de Santa María, Núcleo Oriente, y a continuación procederé a hablar sobre el suelo o los suelos. El suelo es la porción más superficial de la corteza terrestre, constituida en su mayoría por residuos de roca provenientes de procesos erosivos y otras alteraciones físicas y químicas, así como también como materia orgánica proveniente del fruto de la actividad biológica que se desarrolla en la superficie. Clasificación de los suelos. La clasificación de los suelos, primeramente tenemos textura. La textura indica el contenido de partículas de diferentes tamaños, como la arena, el limo y la arcilla, en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad en que el agua penetra, la cantidad de agua y el aire que retiene, a su vez también la velocidad con que el agua atraviesa el suelo. La estructura. La estructura tiene que ver con, se refiere en la forma en que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y arcilla. Como las partículas individuales se agrupan, toman el aspecto de partículas mayores y se denominan agregados. En profundidad encontramos, la profundidad se define por los horizontes. Como se puede ver en la imagen, está el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. Y luego viene el horizonte D o llamado horizonte R. El horizonte A, llamado también por el nombre de horizonte de lavado, eh, por estar expuesto a la erosión y el lavado de la lluvia. En la capa más superficial de la corteza terrestre abundan las raíces y se pueden encontrar microorganismos de animales y vegetales. Es de color oscuro gracias por la presencia del humus. También está el horizonte B. El horizonte B recibe el nombre de horizonte de precipitación. Este de aquí, en este se acumulan las arcillas que han sido acumuladas por el agua del horizonte y es de color más claro que el anterior y está constituido por humo mezclado con roca fragmentada. El horizonte C, el horizonte C se le conoce también como subsuelo o zona de transición. Está formado por la roca madre fragmentada en proceso de desintegración. Y luego viene el horizonte D, también llamado horizonte R, que es el más profundo, es la capa más profunda del suelo y está constituida por la roca madre fragmentada. Luego tenemos el color. El color, esta propiedad permite disminuir cargos importantes del suelo, como un color oscuro significa la presencia de alto contenido de materiales orgánicos. Un color blanco contiene presencia de carbonatos o yesos. Los colores grises, verdes, azules mantienen hidromorfía permanente en el suelo. Luego tenemos la permeabilidad. La permeabilidad simboliza la facilidad con que el agua circula a través del suelo. Este es un parámetro muy importante que influye en la velocidad de edificación, en la actividad biológica que puede soportar el suelo. Está limitado más que todo por la textura y la estructura. La porosidad. La porosidad es el resultado de la textura y la estructura del suelo. Si tiene la porosidad, es decir, que se tiene un sistema de pasos vacíos o de poros. Los poros en el suelo se diferencian macroscópicos o microscópicos. Los primeros son de importantes dimensiones, se encuentran llenos de aire, en efecto gran parte del agua los atraviesa de una forma rápida, siendo impulsada por la fortaleza de la gravedad, mientras que los otros están ocupados por mayor cantidad de retienen mayor el agua por sus fuerzas capilares. Cabe destacar que en la porosidad los terrenos arenosos son ricos en macroporos, ya que permiten el rápido paso del agua y por lo tanto tienen poca capacidad para mantenerlo en la capa superficial, mientras que los suelos arcillosos son ricos en microporos,
se pueden manifestar en una poca aireación, manteniendo una alta capacidad de retención del agua. En consistencia del suelo, se tiene que la consistencia es la propiedad que determina la resistencia del suelo a la deformación o rotura que puede ejercer en él. Según su cantidad de humedad, la consistencia del suelo puede ser dura, muy dura o suave. Esto se mide mediante tres niveles de humedad: aire seco, húmedo o mojado. Estudio del suelo. Es un estudio que se practica en el suelo antes de diseñar una construcción, y también es llamado estudio geotécnico, y con él se define el tipo de terreno donde se va a construir y sus características y propiedades. Este estudio se realiza para definir el tipo de estructura y cimentación que se necesitará para el determinado lugar. Este estudio consta de tres etapas. La primera etapa es el trabajo de terreno. En esta primera etapa es donde se inspecciona y se toman las muestras del terreno para luego llevarlas al laboratorio. Esta a su vez también se procede haciendo excavaciones de cierta profundidad, pequeñas o medianas, en puntos elegidos del terreno para las muestras llevarlas al laboratorio. Luego en el laboratorio se hacen ensayos para detectar la presencia de componentes químicos en el suelo. Esa es una de las primeras etapas del trabajo de laboratorio, el análisis químico. Luego está la caracterización. Este ensayo busca determinar la granulometría del terreno. Y luego está la redacción del informe final. Este informe es el documento técnico final que se tendrá que llevar o presentar a las autoridades competentes. Usualmente está firmado por profesionales autorizados como el geólogo y los ingenieros civiles. Tipos de terreno. Algunos de estos son, como se puede notar en la diapositiva, terreno con roca dura muy sana. Se perciben granito y basalto con una capacidad portante de 40 kilogramos por centímetro cuadrado. Terrenos con roca media dura y sana, se encuentran pizarras, esquisto con una capacidad portante de 20 kilogramos por centímetro cuadrado. A su vez también están gravas con mezclas de arena y gravilla con capacidad portante de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Si el material contiene el nivel freático, bajaría su resistencia a la mitad, es decir, llegaría a una capacidad portante de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. A su vez también se tienen arenas gruesas, arena fina y media, arena fina que se va de arena media a fina mezclada con limo o arcilla con capacidad portante de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Igual, si se encuentra con agua, su nivel de resistencia baja a la mitad. Arcilla inorgánica firme con una capacidad portante de 1.5 kilogramos por centímetro cuadrado, y arcilla inorgánica blanda con una resistencia de 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Luego encontramos los tipos de excavaciones. Está la excavación manual, que es la que consiste, que va después del replanteo y marcación del terreno. Es realizada por ayudantes de obra, por fuerza física y ayudada con herramientas como pala, la pica, etc. Es una actividad de mano de obra. Luego está excavación en terreno semiduro, que viene siendo lo mismo. Excavación en roca, excavación con traspaleo, excavación con agotamiento y entibamiento. Esta excavación es una de las excavaciones que presenta nivel freático de agua muy elevada. Por eso se debe utilizar un sistema de bombeo para ir evacuando el agua a medida que se excava. Se llama excavación de agotamiento por la presencia y dificultad del manejo del agua, con la posibilidad de derrumbe constante por la pérdida de estabilidad del terreno. Es por ello que es necesario entibar y proteger al trabajador como primera medida, y a su vez para que no se caiga el trabajo hecho o la excavación. Debe estar la excavación mecánica a cielo abierto y la excavación por trincheras. Las máquinas utilizadas en una excavación: está la excavadora, que es llamada Jumbo. Es utilizada en excavaciones profundas a cielo abierto. Para ello, para a cielo abierto para edificios, en excavaciones
de bancos en material seleccionado, excavaciones para cimentaciones en torres eléctricas, etc. El bulldozer es una máquina utilizada en excavaciones a cielo abierto para edificios, excavaciones para presas, excavaciones para atajos, excavaciones en bancos de material, excavaciones para la construcción de carreteras, entre otras. La retroexcavadora es más pequeña que la excavadora y consta nada más de como de una tenaza. Es comúnmente utilizada en excavaciones para líneas de conducción de agua potable, excavaciones de líneas de drenaje de poca profundidad. Además, también es utilizada para auxiliar en excavaciones a cielo abierto para edificios en los que no se cuenta que se cuenta con un área reducida de maniobrar. Está la zanjadora, que como su nombre lo dice, es para crear zanjas. Se utilizan excavaciones para líneas de agua potable, líneas de drenaje, excavaciones de líneas de comunicación en áreas urbanas y donde están estrechos los espacios. El martillo hidráulico es un equipo que se utiliza para aplanar el suelo para que quede a todos del mismo nivel y de todas las cotas en los planos. El camión de volteo usualmente es un gran equipo de movimiento de tierra, donde en este es el que lleva y transporta todo el material de desecho, toda la tierra que se va a utilizar y etcétera. Este es muy importante y tiene que estar muy en cuenta en las partidas de toda construcción. Compactador de tierra, una vez el terreno de una colocación es extendido y nivelado, se procede con el compactado a fin de otorgarle la capacidad portante necesaria para el acogimiento de las cargas generadas por el peso propio de la estructura de la vía. Partida. Obras preliminares. Las obras preliminares son un conjunto de actividades o de trabajo que se realizan antes de ejecutarse la construcción de las edificaciones para proteger y para proteger el terreno y construcciones colindantes. En las obras preliminares tenemos limpieza del terreno y este se ramifica en las partidas de forestación, tala de vegetación herbácea y tala de desraizamiento y árboles individuales. La deforestación consiste en el desraizamiento y los trabajos para la remoción de quema y limpieza de árboles, leños, arbustos, etc. Su medición será por hectáreas. La tala de vegetación herbácea comprende la tala de vegetación herbácea del terreno asignado para la construcción, así como quema de los desperdicios. Su medición será en metros cuadrados. Luego se tiene la tala y desraizamiento de los árboles individuales. Comprende la tala y desraizamiento o traslado de árboles y plantas que sean un obstáculo para la ejecución de los trabajos indicados en los planos o autorizados por el ingeniero responsable. Su medición va a ser la pieza y se computarán por elementos aislados. Como subcapítulo, otro subcapítulo tenemos instalaciones provisionales. Estas son instalaciones que se requerirán para la ejecución de la obra, tales como el depósito de materiales, baños, casetas, dormidores, comedores, etc. Y se tienen construcciones prefabricadas que son desmontables, como pueden ser los trailers, que van por cuenta del contratista, por lo cual van por cuenta del contratista, por lo que su retiro y o desmonte del sitio de la obra está incluido en los costos de estas partidas. También se tienen las cercas y portones, que comprende la construcción de cercas y portones que servirán para la protección o el cerramiento exterior provisional del terreno donde se ubicará la obra. Su medición será en metros. Tiene el subcapítulo de demoliciones. Comprende la demolición de aquellas construcciones o elementos aislados que obstaculicen la nueva construcción, tales como fundaciones, paredes,
columnas, techos, y entiéndase por demolición la fragmentación de una edificación o parte de ella en tamaños tales como para ser transportado a otro lugar. Se tienen también las remociones. Las remociones comprenden la remoción de aquellas estructuras, miembros o elementos que deben ser armados o desmontados sin dañar, sin dañar su estructura principal. Y tales como monumentos, estructuras metálicas o de madera. Su, me- Su medición va a ser por kilogramo fuerza, metro cuadrado, metro o metro cúbico. Luego se tiene las partidas de movimiento de tierra, siendo estas muy importantes a la hora de construir de construir una edificación. El movimiento de tierra es un conjunto de actividades o trabajos que deben ejecutarse para ajustar para ajustar las rasantes y secciones transversales según estén en los planos. Esta consta de los subcapítulos excavaciones, banqueos, excavaciones en banqueo, que es aquella realizada en el sitio de la obra y cuya finalidad es obtener las rasantes y secciones transversales de los planos. Están los préstamos, que comprende el corte y la carga de los materiales de relleno necesarios para para los terraplenes a las rasantes y secciones transversales indicadas en las especificaciones de la topografía modificada. Su medición será por metro cúbico y las mediciones se harán por el sistema de secciones transversales o por el de cuadrículas. También se tiene la remoción de la capa vegetal o de tierra desechable, que comprende el corte y carga necesario para ajustar el terreno a las rasantes y secciones transversales señaladas en el proyecto. Su medición será el metro cúbico y las mediciones serán por el sistema de secciones transversales o por el de cuadrículas. Luego se tiene el subcapítulo construcciones de terraplenes. Este comprende todos los trabajos necesarios para la construcción y la compactación de los terraplenes para terrazas, a fin de lograr las densidades, cotas y secciones transversales indicadas en los planos. Su medición será el metro cúbico y el volumen de terraplén se determinará por el método de las secciones transversales o obtenidas al efectuar su replanteo. Las construcciones con relleno compactado con máquina comprende el replanteo y los rellenos compactados por el simple paso de la máquina sin la utilización de agua ni equipos especiales. Su unidad de medida será del metro cúbico y las medidas se harán por el sistema de secciones transversales o por el sistema de cuadrículas. Obras preparatorias para estructuras. Este subcapítulo comprende excavaciones en corte para cientos de fundaciones y zanjas, excavaciones en préstamo para relleno y zanjas y fundaciones, procediendo a explicar cada una de ellas. Excavación en corte para cientos de fundaciones y zanjas. Comprende el corte necesario para ajustarlo al terreno a las cotas señaladas en los planos y especificaciones a fin de ubicar las fundaciones y tuberías. Su medición será el metro cúbico. Luego se tiene las excavaciones en préstamo para relleno en zanjas y fundaciones. Comprende el corte en préstamo de los materiales necesarios para acondicionar el terreno una vez ejecutadas las obras necesarias. Su unidad de medida será el metro cúbico. Luego se tiene carga de material proveniente de las excavaciones y sitios de préstamos. Comprende la carga del material proveniente de las excavaciones de las zanjas y fundaciones utilizando los equipos especificados en las partidas correspondientes. Su unidad de medida será el metro cúbico. A efectos del pago se medirá en obra el material en estado suelto por camión cargado de acuerdo a la capacidad del mismo. Entibado de las paredes de las excavaciones. Comprende la construcción y retiro de los apuntalamientos
y entibado. Su medición va a ser el metro cuadrado. Luego se tienen las partidas de achicamiento de las excavaciones para estructuras. En el precio comprende todas las actividades necesarias para extraer las aguas durante la construcción de la infraestructura. En el precio unitario queda incluido el uso de las máquinas, las herramientas y la mano de obra. Luego se tiene las compactaciones, comprende la compactación de los rellenos necesarios para acondicionar el terreno o rasantes definitivas una vez ejecutados los trabajos de infraestructura. La medición, la unidad de medida va a ser el metro cúbico. El volumen de compactación en fundaciones directas será igual a la diferencia del volumen de excavación en corte menos el volumen de concreto que ocupe la fundación, calculado hasta la cota del terreno. Luego se tiene el concreto en obras preparatorias, comprende el volumen de concreto no estructural o pobre, cuya resistencia a la compresión es igual o menor a 100 kilogramos por centímetro cuadrado, necesario para rellenar los espacios indicados en los planos o fijados por el profesional responsable. Su unidad de medida será el metro cúbico. Luego se tienen las bases granulares en obras preparatorias. Se refiere a la ejecución de las bases granulares necesarias para rellenar los espacios indicados en los planos. Su unidad de medida va a ser el metro cúbico, indicando que en cada caso el material granular a utilizar. En el precio unitario se incluye el material de relleno. Luego se presenta un ejemplo de una partida o de un presupuesto donde se especifican las partidas. Se tiene como primera partida excavaciones, se puede ver su unidad de medida, se puede ver la cantidad en la medida correspondiente y luego se puede notar su precio unitario. De esta forma se van colocando cada una de las partidas a realizar antes del trabajo o actividad a realizar y se lleva un orden teniendo el ingeniero civil siempre presente y siempre estando al tanto de las partidas y de los precios unitarios de estas.